Tenemos aquí en este primer segmento al doctor José Antonio Soto, especialista en medicina familiar. Muchas gracias, Buenas doctor noches, Soto, Oscar, un placer. por regresar. Y Como también siempre. está Bernardo Jurado, capitán de navío de la Armada Venezolana, retirado, con quien vamos a hablar más adelante en solo segundos del caso de Venezuela y de Hugo Chávez. Doctor Soto, este brote de cólera, ¿qué es esto? Esto es terrible, Oscar, pero no es la primera vez que La Habana ha estado con cólera. Fíjate, desde el 1882 hubo epidemias de cólera en Cuba repetidamente. Incluso Cuba fue parte de la pandemia o de varias pandemias mundiales, es decir, infecciones de cólera en todo el mundo simultáneamente. En el 1882, por ejemplo, murieron unas 37.000 personas en Cuba. En La Habana se calcularon unos 9.000 personas fallecidas. Así que esto no es nuevo en el territorio cubano. ¿Por qué esa resistencia a aceptar que hay un brote de cólera en Cuba? Por ejemplo, yo que vengo de un país muy pobre, la República Dominicana, que hay brotes de cólera cada rato, en Haití ni hablar al lado, eso es una cosa horrible. ¿Por qué el afán de negarlo o de rechazarlo o de admitirlo ya cuando no pueden evitarlo? Yo creo que la tiranía está confundida entre lo que es tener el poder y las bacterias. Hay una cosa que se llaman bacterias y esto enferma a las personas independiente del régimen. Y ellos tienen que reconocer que no es culpa del régimen, que esto es una bacteria, lo que causa una enfermedad y deben de publicarlo y deben decírselo a todo el mundo. Se ha comentado que se le está dando antibióticos masivamente a la población, lo cual es un error. Vacuna es la palabra más importante que tienen que tener en la mente ahora, no solamente para los ciudadanos, sino para los que están respondiendo a esta enfermedad, a los doctores, a las enfermeras, a todo este personal que está haciendo visitas de terreno, que es una labor heroica lo que están haciendo realmente. ¿Tiene mucho que ver con la falta de higiene? Mucho que ver con el agua Oscar. contaminada y los alimentos contaminados. Exactamente, hay una contaminación de las aguas albañales que hemos explicado otras veces con las aguas blancas, el agua potable. Y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con las interrupciones del fluido de agua intermitentemente en las ciudades. El acueducto de Cuba, hasta el 30% de la población de La Habana recibe agua a través de un acueducto de la época colonial. Estamos hablando de 100, 200 años atrás del acueducto de Alvear. No hay nuevo acueducto en La Habana. Realmente yo no sé los detalles porque tampoco lo divulgan, pero todo el mundo lo que se da cuenta es que nunca reparan el acueducto y que siempre hay problemas con el agua en una capital que tiene 3 millones de personas y que está superpoblada en muchos aspectos. Y por supuesto hay un problema muy serio con los depósitos de aguas albañales, es decir, donde se tupen las cañerías, se siente mal olor en La Habana en muchos lugares y ya es hora de que con todo el dinero que están recibiendo del turismo lo empleen en resolver los problemas de la ciudad. Hubo un alcalde en la época republicana, Supervielles, que se suicidó porque prometió un acueducto, una promesa de campaña, Eso es honor. y no lo cumplió. Y entonces la gente le gritaba en la calle, y el acueducto, y se suicidó. Es cierto, es terrible. Está en la historia de Cuba. Vamos a ver una reacción de lo que opina la gente en La Habana sobre este brote de cólera y continuamos con el doctor Soto en esta parte del programa. Sí, se han tomado muchísimas medidas, han cerrado el bar, las cafeterías, más el tratamiento que dieron también, más el cloro para echarlo en las casas. Medidas sí se han tomado cantidad, eso sí es verdad. A mi hermano la atendieron muy bien en la Covadonga, no le faltó nada, lo que pasa es que los órganos de él, como están muy malos por la bebida, no rebasó la enfermedad. Vamos a poner énfasis en el cólera, porque este es un tema educativo. O sea, ¿qué es el cólera? ¿Qué es esta bacteria cólera? Vibrión colérico. Vibrión colérico. ¿En qué ambiente se da y cuáles son los procedimientos para evitar contaminarse? No, realmente, Oscar, el cólera es una bacteria que ha estado presente en diferentes lugares de la sociedad, en diferentes, no, como diría Gabriel García Márquez en su novela, no anda con miramientos de colores ni linajes, dijo textualmente en su novela. El amor en los tiempos del cólera. En el amor en los tiempos del cólera, la novela del premio Nobel. Y realmente esta enfermedad ha estado presente en la historia por muchos años y es una enfermedad causada por una bacteria que se caracteriza esencialmente por diarrea, pero puede también dar vómitos, puede dar una toma del estado general. La deshidratación ocurre casi instantáneamente. Hay unas diarreas que son típicas, que son características, que son como agua de arroz y tiene un olor a pescado sin que la persona haya consumido pescado. La deshidratación es tan grande que a veces hay que abrir un hueco en la camilla donde está el paciente para que se esté pasando la diarrea. Y perdone que estamos a la hora de la comida, pero hay que hablar de la magnitud de la enfermedad, porque se deshidratan en cuestión de horas y puede perder la vida a causa de esa deshidratación y un estado de choque, de un colapso general del organismo que no puede tolerarlo. O sea, esto en personas en la tercera edad y en niños es letal en cuestión de horas. Completamente letal, igual que en personas que están en un estado de
pérdida de sus capacidades físicas. Por cierto, la prensa cubana ha denigrado públicamente a la pobre víctima del cólera, diciendo que era una persona que sufría de alcoholismo, que vivía en condiciones antihigiénicas, etc. Yo creo que esto es demasiado. La población no necesita saber eso, porque yo creo que un gran por ciento de la población cubana, y probablemente hasta un tercio o más, vive en condiciones muy deprimentes. Y esto realmente no magnifica el gobierno de Cuba. ¿Cómo se ataca el cólera ya cuando la persona está enferma? Lo más importante, Oscar, es hacer el diagnóstico rápido, avisarle a toda la población que hay cólera, que sí hay cólera, que hay muerte que eso produce, y que vayan al médico inmediatamente si tienen diarrea. Lo que hay que hacer es admitir al paciente en un hospital, ingresarlo inmediatamente, darle fluidos endovenosos, múltiples fluidos, tratarle cualquier enfermedad colateral que el paciente tenga y, por supuesto, darle los antibióticos necesarios. Hay un testimonio de la madre de la víctima, de este señor, que dice que estaba así desde el 22 de diciembre y no fue hasta el 5 de enero cuando ella lo llevó, porque se dieron cuenta porque el gobierno no aceptaba que había cólera. Como ella no lo sabía, pensó que era un... El gobierno no es médico, los médicos realmente probablemente lo sospecharon, lo diagnosticaron. En Cuba hay una resistencia a creer que hay una bacteria, no sé por qué razón, porque es una cosa que se debe esperar. Hay un instituto de medicina tropical histórico con parásitos diagnosticados y descubiertos por primera vez en Cuba, que llevan nombre de cubensis en el nombre del parásito. Y Pedro Curie en sí fue un gran investigador, un gran parasitólogo. Cuba es un lugar esencial donde se puede estudiar el cólera probablemente a gran profundidad, y si el gobierno de Cuba lo acepta y permite la intervención y la ayuda científica de médicos mucho más capacitados. Quédese ahí, doctor Soto, porque vamos al tema de Venezuela. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Maduro y continuamos con Bernardo Jurado y el doctor Soto sobre la parte médica de lo que se puede saber o no se puede saber del presidente Chávez.